Entonces, cuando nosotros hablamos de pH, estamos hablando de una propiedad que tiene la molécula de agua. La molécula de agua en solución eh, tiene una propiedad que es ionizarse. Es decir, la molécula de agua nunca está sola, ¿no? Así, siempre está unida a millones de moléculas de agua, están juntas mediante puentes de hidrógeno, ¿no? Que son enlaces más débiles que los enlaces covalentes que tiene esta molécula de agua. Como bien sabemos, son dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno mediante enlaces covalentes. Una molécula inorgánica porque no tiene carbono en su estructura. Esos enlaces son relativamente fuertes. Y es una molécula única porque tiene muchas propiedades, pero hoy día solo vamos a hablar de esta propiedad de autoionización. ¿Qué quiere decir? Que de muchas moléculas de agua que está presente, de manera espontánea, una de estas moléculas se ioniza, o sea, se separa y nos libera sus iones. Acá se va a separar. Entonces, por un lado vamos a tener un hidrógeno solo con carga positiva que sería, que actuaría como cation, y este anión que está ahí. Aquí se llama, lo conocemos ya, ustedes lo conocen, este se llama el anión hidroxilo, ¿verdad? El anión hidroxilo. Y este es un ion de hidrógeno, que también se llama hidrogenión o también se llama protón. Entonces, hidrogenión, que es un ion de hidrógeno con carga positiva, que quiere decir que está perdido su electrón y este ha ganado un electrón, ¿no? En realidad esto debe estar aquí afuera, ¿no? Entonces tiene carga negativa y este tiene carga positiva. Entonces, ¿qué quiere decir esta propiedad? Que cualquier compuesto, solución, un líquido que tenga agua, una pequeña porción de esta agua va a estar disociada y va a tener una concentración de grupos hidroxilo, así libres, y una concentración de hidrogeniones. Yo puedo medir la concentración de hidrogeniones que hay en un medio y eso lo puedo medir con el pH. El pH es la medida, la concentración de hidrogeniones, de esos hidrógenos que está presente en el medio. Entonces, el pH les decía que es la medida de concentración de los hidrogeniones y en realidad es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones, que significa que si hay muchos hidrogeniones en un medio, el pH va a estar bajo. Y si hay pocos hidrogeniones, el pH va a estar alto. Muy bien. Entonces, es importante entender esto. En nuestro cuerpo, la sangre, el plasma, los líquidos intraextravasculares, todos tienen un pH determinado, porque todos tienen una cierta concentración de hidrogeniones y esa cierta concentración de hidrogeniones trabajan todas nuestras reacciones. ¿Ya? Por un lado, eso es muy importante entenderlo, que es el pH. Todos, todo lo que tenga líquido, que tenga agua, tiene un pH y se puede medir este pH. Ahora, por ejemplo, en nuestro cuerpo tenemos pHs que son muy bajos. Los pHs muy bajos se les llama pHs ácidos, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto también en la teoría. Los pHs elevados se llaman pHs alcalinos. Y un pH que está en equilibrio, que está en 7, es un pH neutro. ¿Qué significa pH neutro? ¿Qué significa que un pH sea igual a 7? Significa que la concentración de hidrogeniones en ese lugar es la misma que la concentración de iones hidroxilo. Está en equilibrio. Y si fuera menor a 7, tenemos pHs de 6, 5, 4, qué sé yo. 1, 2, 3. Es un pH ácido. ¿Y qué significa que sea ácido? Que la concentración de hidrogeniones
está más elevada que la concentración de iones hidroxilo, que está menor, ¿no? Hay mucha concentración de hidrogeniones. Por ejemplo, tenemos pHs muy ácidos como el pH del jugo gástrico, que está entre 1.5, 2, y tenemos pHs neutros también, y tenemos pHs, por ejemplo, de la orina, que vamos a hacer la práctica hoy día, pero lo vamos a suspender, ¿no? La práctica hasta cuando tengamos las clases presenciales. El pH es ácido, ¿no? Tenemos pHs alcalinos, que es un pH alcalino, que es más de 7, 8, 9, 10, 11, 12, y puede llegar máximo hasta 14, un pH alcalino. Significa que nuestro pH sea alcalino, por ejemplo, el pH de la saliva es alcalino, el pH del hueso es alcalino también. Significa que la concentración de hidrogeniones es menor a la concentración de iones hidroxilo. Hay poca cantidad de hidrogeniones en ese medio, ¿no? Entonces se mide en base y nos vamos a dar cuenta a la concentración de hidrogeniones. Ahora, yo tengo sustancias que son ácidas también. Yo tengo moléculas ácidas. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿verdad? Que es un ácido. Entonces, este ácido clorhídrico, si yo lo meto en agua, tiene la capacidad de disociarse y de liberarnos hidrogeniones y su anión. Y estos hidrogeniones, ¿qué van a hacer con el pH? Bajan el pH. Si aumentan los hidrogeniones, el pH se vuelve ácido. Entonces, hay sustancias o moléculas en nuestro cuerpo que bajan el pH porque son ácidos y definición de ácido que libera sus hidrogeniones. Y hay sustancias en nuestro cuerpo que son bases o alcalinas, por ejemplo, el hidróxido de sodio. Entonces, esta se disocia en su cation, su anión, y esta molécula de acá, que es el hidroxilo, tiende a recibir hidrogeniones, los captura y de esa manera bajan la concentración de hidrogeniones. Las bases hacen que baje la concentración de hidrogeniones, porque estos ayudan a recibir, a disminuir la concentración de hidrogeniones, ¿no? Y los ácidos aumentan la concentración de hidrogeniones porque liberan al medio. Eso también es importante entenderlo. Por ejemplo, en nuestro cuerpo tenemos, por nuestro metabolismo, carbohidratos, lípidos, proteínas, todo esto nosotros por la dieta consumimos y las células liberan ácidos que tienden a bajar el pH, por ejemplo, en la sangre. Eh, pero para que no baje el pH en la sangre, tenemos de sistemas amortiguadores. Entonces, si entendemos esto de pH, ahora vamos a pasar a cómo se regula el pH. Entonces, el pH es muy importante en la sangre. Ahora vamos a hablar de pH en la sangre, ¿ya? El pH en la sangre es igual a 7.4. No es un pH ácido, ni es un pH neutro, es un pH ligeramente alcalino. El pH de la sangre, que en realidad va de 7.35 a 7.45 entre estos parámetros. Si el pH aumenta o disminuye de estos parámetros normales, ya eso es patológico. Entonces, toda nuestra vida tenemos que tener un pH de 7.4. Pero, ¿qué pasa si yo pongo sustancias ácidas a la sangre? Como les he dicho, normalmente de nuestro metabolismo se liberan ácidos, ¿no? Entonces, el pH tuviera que bajar y ser un pH más ácido. Pero si ocurre eso, las moléculas que están en la sangre no van a poder trabajar correctamente, ¿ya? La gran mayoría de las moléculas que se encuentran presentes en la sangre están cargadas, es decir, son iones, ¿no? Cationes, aniones. Hemos visto que algunas se liberan de sales, ¿no? La anterior clase, y son muy importantes en nuestro cuerpo. Su carga y su función dependen del pH. Si el pH cambia, ya no van a poder cumplir su función. Aparte que la conformación de muchas moléculas, como de las proteínas, se debe gracias al pH.
Y si el pH varía demasiado, baja o aumenta, cambia su estructura de las proteínas y no van a poder cumplir su función. Por ejemplo, la hemoglobina no va a poder transportar oxígeno a todas las células, porque la hemoglobina es una proteína. Y todas las células se quedan sin oxígeno y hay muerte, ¿no? Celular y de la persona. La liberación del oxígeno por la hemoglobina depende de el pH. Las enzimas, que son proteínas que trabajan, dependen del pH. Si no se desnaturalizan, ya no sirven más. Entonces, es muy importante mantener el pH en estos niveles para un buen funcionamiento. Entonces, para que el pH esté en estos niveles, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un equilibrio entre ácidos que se libera hacia la sangre y también entre las bases que se pueden liberar. Eh, y tienen que estar en equilibrio para mantener constantemente este pH. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo varios mecanismos para mantener el equilibrio del pH. Hay tres sistemas. Tenemos el sistema, a ver, vamos a anotarlo. Muy bien. Tenemos tres sistemas. Tenemos un sistema de amortiguadores intra y extracelulares, donde aquí están muchos amortiguadores que vamos a ver. Tenemos el sistema metabólico y tenemos el sistema respiratorio. ¿Qué es un amortiguador? Es o un buffer se llama, o un tampón también se llama. Ese es su nombre de tampón, es decir, es una molécula, es un compuesto, es un sistema que no permite que el pH cambie. ¿Qué significa? Que si el pH está bajando, este amortiguador se comporta como base, ¿no? Agarra hidrogeniones. Si el pH está subiendo, el amortiguador se comporta como ácido, tiene la capacidad de comportarse de manera anfótera para equilibrar el pH de la sangre. Ya ayudan a regular y son de respuesta inmediata. Aquí tenemos algunas proteínas como la albúmina, que son amortiguadores, otras proteínas como la hemoglobina, que son amortiguadores, los grupos fosfatos, algunas sales, que son amortiguadores. Entonces, hay muchos amortiguadores. El sistema de dióxido de carbono, bicarbonato, que es el principal amortiguador. Y tenemos, por ejemplo, el sistema metabólico. El sistema metabólico ya trabaja con un órgano específicamente, vamos a hablar de esos dos, que es el riñón, y el respiratorio trabaja con el pulmón. Muy bien. El riñón, bueno, el pulmón es más fácil entenderlo porque ¿con quién trabaja el pulmón? Con el dióxido de carbono. Tenemos la capacidad de poder eliminar por la respiración gran cantidad de dióxido de carbono en una hiperventilación, ¿no? O de retener dióxido de carbono disminuyendo la frecuencia respiratoria. Entonces, el sistema metabólico trabaja con el riñón. El riñón tiene la capacidad, una de sus funciones del riñón es también regular el pH de la sangre. ¿Cómo hace eso? Tiene aquí ustedes deben conocer esta molécula que es el carbonato ácido o bicarbonato, que es un anión muy importante, eh, que el riñón tiene la capacidad de eliminar bicarbonato por la orina, por la filtración glomerular, o más bien retener y reabsorber y inclusive sintetizar bicarbonato para llevarlo hacia la sangre en la filtración, ¿no? Entonces, tenemos esto, el riñón y el pulmón, que son dos órganos que trabajan de manera coordinada para mantener el pH de la sangre. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver que el dióxido de carbono es considerado como la parte ácida y el bicarbonato como la parte básica o alcalina. Y en nuestro cuerpo tiene que haber un equilibrio entre los ácidos y las bases para mantener el pH. ¿Por qué el dióxido de carbono se considera la parte ácida? Bueno, todas nuestras células, eso aparte lo vamos a explicar acá. Todas nuestras células tienen la capacidad de liberar dióxido de carbono por la respiración celular.
Eso en el ciclo de Krebs, por ejemplo. El dióxido de carbono tiene la capacidad de unirse al agua en solución y nos genera ácido carbónico. Este ácido carbónico es volátil y es un ácido débil, entonces se va a disociar en sus iones y nos libera hidrogeniones y bicarbonato. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la concentración de dióxido de carbono? Hay mucho dióxido de carbono en la sangre, entonces rápidamente se convierte por una enzima, una anhidrasa, eh, en ácido carbónico y nos desprende hidrogeniones. Y hay gran cantidad de hidrógenos. Aumenta el dióxido de carbono, aumentan los hidrógenos. ¿Y qué pasa con estos hidrogeniones? Se aumentan, el pH se vuelve ácido. Bajan hidrogeniones, baja el dióxido de carbono y el pH se convierte básico. Entonces, por eso es la relación que al dióxido de carbono, que genera ácido carbónico, es la parte ácida del equilibrio ácido-base. Muy bien. Entonces, el dióxido de carbono es la parte ácida y el bicarbonato es la parte básica, porque el bicarbonato, ¿qué pasa si eh, se está volviendo muy ácido, ¿no? Hay mucha cantidad de hidrogeniones en el medio. Entonces, el bicarbonato, ¿qué es lo que va a hacer? Agarrar los hidrogeniones y convertirse en ácido carbónico que luego nos libera dióxido de carbono que es eliminado por la respiración. Entonces, aquí el bicarbonato está trabajando como una base porque nos va a disminuir la concentración de hidrogeniones y eso es lo que hacían las bases, ¿no? Las bases disminuían la concentración de hidrogenio. Entonces, con todo esto que hemos hablado, nosotros para la práctica, porque en la teoría hemos visto otras formulitas, ¿verdad? Vamos a hacer una fórmula de pH. El pH va a ser igual a el equilibrio que va a haber entre los ácidos y las bases. Estamos hablando del pH sanguíneo, ¿no? Esta fórmula la entienden, la memorizan y es sumamente fácil entender. El pH es igual o se mantiene constante gracias a un equilibrio entre los ácidos y las bases. Un equilibrio entre el riñón y el pulmón, entre estos dos sistemas que trabajan de manera coordinada entre el bicarbonato y el dióxido de carbono. Con esta fórmula yo ya puedo interpretar un desequilibrio que haya en mi cuerpo. Este es el principal buffer amortiguadores que hay en nuestro cuerpo, el bicarbonato, dióxido de carbono. Entonces, si yo noto o si yo sospecho que mi paciente tiene una alteración en el equilibrio ácido-base, ¿qué prueba de laboratorio le voy a pedir? Le voy a pedir gases en la sangre. Y esa prueba de laboratorio se llama gasometría arterial. Una gasometría arterial. Y eso siempre les pregunto en el examen, ¿qué prueba de laboratorio voy a pedir si mi paciente está con una alteración del equilibrio ácido-base? Perdón, es decir, con una alteración del pH, le voy a pedir una gasometría arterial. ¿Por qué arterial? Porque la sangre arterial, pues, es una muestra representativa de los diferentes lugares de la sangre. No puede ser una gasometría venosa, ¿ya? Porque la arterial mide exactamente el grado de oxigenación de la sangre por el pulmón, porque ahí está la sangre oxigenada, y nos va a dar también la capacidad de nuestro cuerpo de poder compensar mediante los sistemas respiratorio y metabólico una alteración. Tiene que ser una gasometría arterial. Eh, ¿Y qué datos me da la gasometría arterial? Parámetros me va a dar, pues son estos de acá. La gasometría arterial, las pruebas que incluye una gasometría arterial son pH, bicarbonato, dióxido de carbono y el oxígeno, que es me va a indicar si normalmente el oxígeno, la saturación de oxígeno tiene que estar arriba de 90 hasta 100.
Entonces, si es baja, quiere decir que no es sangre arterial, ¿no? Sangre venosa. Entonces, con esos resultados de laboratorio yo puedo interpretar qué tipo de alteración tiene mi paciente. Vamos a empezar con las alteraciones del equilibrio. Eh, Hemos dicho de que si el pH, en este caso acá lo vamos a poner, el pH va a ser menor a 7.4 en la sangre, estoy hablando que es un pH ácido y es un patológico que se llama acidosis. Y si el pH está arriba de 7.4, se vuelve más alcalino, se llama alcalosis. Alcalosis, ¿ya? Esa regla la vamos a respetar en la sangre, en la sangre. Entonces yo tengo dos alteraciones principales. Puedo tener una acidosis o puedo tener una alcalosis. Alcalosis. ¿Cómo yo voy a ver que tengo una acidosis? Que mi pH va a estar bajo, ¿verdad? Vamos a empezar con la acidosis. Mi pH va a estar bajo. Si el pH de la sangre está bajo en tu resultado, es una acidosis. ¿Por qué puede estar bajo el pH? Puede estar bajo porque hay una falla en las bases o una falla en los ácidos. Esas dos alternativas, es un equilibrio entre ácidos y bases. Puede ser que la base esté fallando o el ácido y este equilibrio, bueno, ya no hay, pues se ha alterado. Y entonces, si es las bases que están fallando, las bases representan al sistema metabólico. Y estoy hablando de una acidosis metabólica. Si es el dióxido de carbono que representa a los ácidos, estoy hablando de una acidosis respiratoria. Entonces, hay dos tipos de acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Y lo mismo pasa con la alcalosis. Puede haber alcalosis metabólica y puede haber alcalosis respiratoria, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la acidosis metabólica. En una acidosis metabólica, el pH está bajo. ¿Por qué está bajo el pH? Si es metabólico, la falla va a estar ¿dónde? Si es metabólico, la falla va a estar en el bicarbonato. Entonces, ¿cómo va a estar el bicarbonato? Algo que tenemos que hacer de esta fórmula antes de continuar, esto quiero que entiendan. Esta fórmula me ayuda a entender. Si el pH baja, puede ser porque el bicarbonato va a bajar. ¿Qué significa eso? Que el bicarbonato y el pH son proporcionales. Si baja bicarbonato, pH baja. Si sube bicarbonato, pH sube. Eso significa que sean proporcionales. Muy bien. En cambio, en la fórmula, el dióxido de carbono está abajo. Entonces, eso como está abajo del numerador, significa que son inversamente proporcionales. ¿Qué pasaría si el dióxido de carbono sube? El pH baja. Si el dióxido de carbono baja, el pH sube. Son inversamente proporcionales. Para eso es esta formulita que quiero que la aprendan. Y ahora sí vamos a continuar. Acidosis metabólica, el pH está bajo. Si es metabólica, se debe por el bicarbonato, que representa a las bases. Ahí nos vamos a anotar para poner. El bicarbonato representa las bases y el dióxido de carbono representa los ácidos. Entonces, si el pH ha bajado y es metabólico, hay una falla en el bicarbonato. ¿Cómo va a ser el bicarbonato? Va a estar bajo, ¿verdad? Entonces baja el bicarbonato y esto produce que el pH baje y entonces estoy hablando de una acidosis metabólica. Eso es lo que yo tengo que entender. En mi resultado de laboratorio, el bicarbonato está entre 22, 26, sus valores normales de mili equivalente por litro. Entonces está disminuido abajo de 22 y el pH está bajo de 7.4, estoy hablando de una acidosis metabólica. Muy bien. Hay pérdida. ¿Cuál es la causa de una acidosis metabólica? La pérdida de bicarbonato. Eso tienen que saber. Muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer mi cuerpo para compensar? Ahora quiero que entendamos ya no la causa, sino la compensación. ¿Qué es una compensación?
Como el pH está bajando, y yo tengo estos sistemas que intentan amortiguar, tengo que compensar, tengo que hacer algo para que el pH no baje mucho. Porque si el pH baja menos 0,5 de lo normal, o pH sube 0,5 de lo normal, esto ya es incompatible con la vida, ¿no? El paciente va a morir. Así de simple. Entonces, para que no baje mucho, para tratar de compensar algo va a ser mi cuerpo. Si está fallando el sistema metabólico, el sistema respiratorio es el que va a tratar de compensar. ¿Qué va a hacer el sistema respiratorio? ¿Cómo tuviera que estar? El dióxido de carbono, si estamos entendiendo, va a estar bajo porque como representa los ácidos y el pH está ácido, el pulmón va a tratar de eliminar gran cantidad de dióxido de carbono para mantener o tratar de compensar ese desequilibrio de pH. Y de esa manera el pulmón va a hacer una hiperventilación. Aquí todo va a estar bajo. Lo vamos a notar acá, pH bajo, bicarbonato bajo, dióxido de carbono bajo. Todo bajo en tu gasometría. Entonces ahí estamos hablando de una acidosis metabólica. Pero ¿cuál es la causa? La causa es que el bicarbonato ha bajado. ¿El tratamiento cuál va a ser? Darle bicarbonato, ¿no? De manera oral. Eh, tenemos que tratar a la causa, no a la compensación. Imagínate que tú trates de aumentar el dióxido de carbono. Aumentan más ácidos y el pH baja más y el paciente va a morir, ¿no? Entonces, para eso te sirve saber la causa. La causa es el cambio principal, lo primario. El bicarbonato ha bajado, esto ha hecho que baje el pH y esto ha hecho que el dióxido de carbono baje también, ¿verdad? Esa es la compensación. Cambio primario, cambio secundario. En una acidosis respiratoria, ¿cómo va a estar el pH? Si es una acidosis respiratoria, si es acidosis, pH va a estar bajo. Muy bien. Si es respiratoria, el problema ya no va a estar acá, va a estar en los pulmones, ¿verdad? Acá me olvidaba decirles de la metabólica. Hay muchas enfermedades que hacen que baje el bicarbonato, ¿ya? O sea, hay que ver la causa general que estamos viendo ahorita es que hay poca cantidad de bicarbonato. Puede ser porque hay una falla del riñón, ¿no? El riñón está fallando, no está pudiendo trabajar correctamente y ahí tenemos falla de bicarbonato. Un paciente diabético también por mucha cantidad de liberación de hidrogeniones, falla. Un paciente alcohólico, diarreas, no sé. Hay muchas causas que bajan el bicarbonato. Ahora vamos a ver de la acidosis respiratoria. En la acidosis respiratoria pH va a estar bajo, pero acá la causa ya va a ser el pulmón. ¿Qué quiere decir? Que eh, cualquier falla del pulmón, ¿verdad? Puede ser una neumonía, una tuberculosis, puede ser un traumatismo, un ataque de asma, que se cierran los bronquios, una insuficiencia respiratoria, cualquier un edema pulmonar, el pulmón no está pudiendo trabajar correctamente. ¿Qué va a pasar con el dióxido de carbono? Acuérdense que es inversamente proporcional, el dióxido de carbono se va a elevar. Entonces, como el pulmón no está pudiendo trabajar correctamente, va a haber una hipoventilación, no puede eliminar el dióxido de carbono, se eleva en la sangre y esto hace que el pH baje. Lo que yo les he mencionado y se van a acordar que cuando se eleva el dióxido de carbono, se elevan los hidrogeniones y pH baja, ¿no ven? En ese sentido, la condensación, como está fallando el pulmón, tiene que ser metabólica. El bicarbonato, algo tiene que pasar. ¿Qué va a hacer el riñón para compensar? Bueno, pues va a tener que absorber mayor cantidad de bicarbonato para compensar que el pH esté bajo. Esa es la compensación. Entonces, acidosis respiratoria, pH bajo, bicarbonato elevado y dióxido de carbono elevado. Pero ¿cuál es la causa? La hipoventilación. Esa es la causa. Y esto hace que baje el pH y esto hace que suba el bicarbonato. Muy bien. Entonces hay que tratar a
la causa, que hacer que el paciente pueda respirar correctamente, de acuerdo a la enfermedad que está ocurriendo, darle antibióticos si es una infección, antihistamínicos, si es un traumatismo, una operación, qué sé yo. No hay que corregir el problema. Si hemos entendido eso, la alcalosis es totalmente lo opuesto. La alcalosis, el, se llama borra. El pH va a estar elevado, ¿verdad? Tenemos un pH elevado porque es alcalino, y si es metabólica, se debe al bicarbonato, y como es proporcional, el bicarbonato va a estar elevado. Se eleva bicarbonato, que es la base, eleva el pH. Como compensación, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Va a elevar los ácidos, ¿no? Entonces va a haber como compensación, una hipoventilación. Todo se eleva. Lo contrario, acidosis metabólica, que todo estaba bajo. Entonces, pH elevado, bicarbonato elevado y dióxido de carbono elevado. Ya, pero como es metabólica, el problema está en que el bicarbonato sea elevado. Alcalosis respiratoria, lo vamos a borrar porque ya se está terminando el tiempo de la clase. Nos falta ya poquito. La alcalosis respiratoria está elevado el pH, pero si es respiratoria se debe al dióxido de carbono. ¿Cómo va a estar si es inversamente proporcional? Va a estar bajo, ¿verdad? Entonces el paciente está hiperventilando, está eliminando gran cantidad de dióxido de carbono. Puede ser por, no sé, mareos, por una histeria que le ha dado y está eliminando. Entonces baja el dióxido de carbono y el pH aumenta. La compensación que va a hacer el riñón, bueno, el riñón va a eliminar bicarbonato por la orina para tratar de compensar, ¿no? Estos pacientes, por eso ustedes van a ver que a veces se les dice a pacientes que tienen un ataque de histeria, respira sobre una bolsa para volver a reabsorber el dióxido de carbono que está perdiendo. Entonces el pH elevado, bicarbonato está bajo y dióxido de carbono está bajo. Pero respiratoria, el problema se encuentra en que el dióxido de carbono va a estar bajo, ¿no? Esta es la causa, hace que el pH se eleve y esa es la compensación. Eso necesito que sepan ustedes. Muy bien. Eso es todo en cuanto a este tema. No sé, una pregunta, alguna duda. Ustedes tienen que relacionarlo. Si en una ácido metabólica bicarbonato baja, va a tener que bajar dióxido de carbono. Si sube dióxido de carbono, va a tener que subir bicarbonato. Si sube bicarbonato, va a tener que subir dióxido de carbono. Si baja el dióxido, baja el bicarbonato. O sea, siempre tiene que estar equilibrándose, ¿no? Si bajan los ácidos, bajan las bases. Si suben las bases, suben los ácidos. Ese es el sistema de compensación de nuestro cuerpo. Y eso sería toda la práctica.